Bienvenidos una vez más a American Spaces on Air, una iniciativa entre el Instituto Chileno Norteamericano y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, con el apoyo de la red de American Spaces en Chile y la Embajada de los Estados Unidos en Chile. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Nos acompaña Felipe Lori. Él es PhD en Ciencia de los Alimentos de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Es Magister in Science en Viticultura y Enología de la Universidad de California, también Davis en Estados Unidos, y es ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad de Talca. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Genial. Felipe, nos gustaría comenzar esta conversación, por supuesto, hablando sobre tus estudios de doctorado. Como comenté hace un momento, hiciste tu doctorado en la Universidad de Davis, en California. Cuéntanos un poco sobre esta etapa. Em, yo probablemente esto comenzó cuando terminé la universidad. Probablemente estando en la universidad en Chile siempre tuve la inquietud, el interés de seguir estudiando, pero la perspectiva de desarrollar estudios de posgrado en Estados Unidos fue, yo diría que posterior, y tal vez se inició mientras estaba trabajando. Cuando estaba realizando mi primera vendimia en una compañía vitivinícola chilena, eh, comencé a darme cuenta de algunos vacíos que tenía, vacíos académicos, y se hizo más patente la necesidad de llenar esos vacíos, de seguir estudiando. Y eso junto con la idea que siempre tuve de aprender idiomas, de vivir algún tiempo fuera del país, se compatibilizaron en la postulación a una beca, y a partir de la postulación a esa beca, un programa del gobierno de Estados Unidos en conjunto con Chile que se llama Fulbright, me permitió postular a estudios en Estados Unidos, y afortunadamente para mí fui aceptado en el programa de magíster al principio en la Universidad de California Davis y luego en el doctorado. Y digo afortunadamente porque en mi área disciplinar la Universidad de California Davis es probablemente una de las tres más importantes del mundo, para no decir la primera. Wow, eso suena súper importante. Y el hecho de que hayas podido ir a estudiar a los Estados Unidos a través de una beca Fulbright lo hace todavía más interesante. Ujú. Cuéntame un poco sobre las becas Fulbright. ¿Fue muy complicado el proceso para aplicar? ¿Cómo fue ese proceso? No fue tan complicado, me ayudaron mucho desde Fulbright en Chile, donde existe una sede, hay una oficina y personas muy amables, muy cariñosas que siempre están dispuestas a ayudar a las personas que requerimos algo de información. En su momento yo me comuniqué por teléfono con ellos, recibí algo de información, y me invitaron a visitar las oficinas para tener más antecedentes de cómo postular, cuáles eran los requisitos que necesitaba, y eso fue lo que hice. Eh, Me acerqué a la oficina, conseguí la información, llené todos los vacíos que tenía para intentar una postulación buena. Eh, Seguí desarrollando mis estudios de inglés, que en ese momento todavía no eran muy buenos, y, y bueno, habiendo cumplido todos esos requisitos, postulé, pasé por un proceso de entrevistas y afortunadamente me fue bien en aquello y me dieron la beca. Muy bien. Comentabas que, bueno, dedicaste también un poco de tiempo a estudiar inglés. Cuando ya pudiste realizar tus estudios en Estados Unidos, ¿cómo estaba tu nivel de inglés cuando te fuiste, por así decirlo? Yo pensaba que estaba muy bien, porque había dado la prueba que habitualmente se rinde para realizar estudios en Estados Unidos, es una prueba que se llama TOEFL, y yo tenía buen puntaje en esa prueba, y pensaba por lo tanto que no tenía problemas o mayores problemas para desenvolverme con el idioma. Ya había tenido oportunidad de visitar Estados Unidos una vez antes de ir a estudiar, y logré comunicarme relativamente bien cuando tuve la necesidad. El problema es que esto cambia mucho cuando uno tiene que desenvolverse en el día a día con personas que no necesariamente le van a estar prestando la atención que uno requiere o van a tener el tiempo para dedicarle a las consultas que uno hace.
Yo recuerdo, por ejemplo, la primera conversación grupal que tuve con mis compañeros de la maestría, cuando la conversación no estaba dirigida hacia mi persona y estaban hablando entre ellos, todos estadounidenses, y la verdad es que debo haber entendido un 10% de lo que hablaron. Y hay una muy buena amiga mía que trabajamos en el mismo laboratorio en Estados Unidos, que hoy día es enóloga de una bodega bien conocida en Estados Unidos, en Napa, que, que cada vez que nos vemos se ríe y me dice que yo tenía una pachorra especial porque hablaba sin importar lo mal que hablaba. Y, y bueno, eso se fue superando. Todos los días es superación, porque uno nunca termina de aprender, sobre todo cuando aprendiste ya mayor. Claro, pero me parece que está buenísimo el hecho de que no te dejaste como, tú sabes, no hablar el idioma lo suficientemente bien no fue un impedimento, sino simplemente algo que superar. Claro, pero en este caso probablemente tenía más que ver con que no me daba cuenta de que todavía habían deficiencias muy grandes en pronunciación, en entender, en la utilización del idioma cotidiano, todo el slang y los modismos que se utilizan en cualquier país y que uno al principio no los conoce y se pierde de la mitad de las conversaciones. Correcto, pues sí, muy bien. Y ya fuera de lo que es el idioma, ¿cómo evaluarías tu experiencia académica en los Estados Unidos? Maravillosa, absolutamente sensacional. La calidad de los profesores, de las personas con las que trabajé, la forma en la que orientan los estudios en la universidad en la que me tocó y en el departamento en el que me tocó estudiar y trabajar fue sencillamente maravilloso. Había una diferencia bien grande entre la modalidad de estudio que utilizábamos en ese tiempo en Chile y la modalidad que se estaba utilizando en Estados Unidos. Mucho más de dejar hacer, mucho más de responsabilidad individual, mucho más de visitar la biblioteca en ese momento cuando no había acceso a tanta información digital como hoy en día y leer decenas de publicaciones y libros eh, en un contexto de país desarrollado y de universidad muy grande dentro de ese país desarrollado. Entonces, una biblioteca gigantesca con todo lo que uno pudiera imaginarse disponible para uno, con, como te decía hace un rato, los mejores profesores, con laboratorios llenos de instrumental y equipamiento. Entonces fue toda una experiencia muy, muy, muy impresionante, significativa para mí. Fantástico. Muy bien. Y en cuanto a la experiencia, no tanto en lo académico, sino simplemente tu experiencia de vida en los Estados Unidos, ¿cómo la calificarías? También sensacional. Yo tuve la oportunidad de irme con mi esposa, los dos jóvenes, los dos tuvimos la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, eh, y a nuestra llegada, mi esposa todavía no hablaba el idioma. Entonces, eso tal vez no nos permitió sociabilizar tan rápidamente con personas de Estados Unidos y nos llevó a juntarnos con amigos de otras nacionalidades que lidiaban con los mismos problemas nuestros. Entonces teníamos muchos amigos argentinos, italianos, españoles, portugueses, de muchos lugares. Y una vez que mi esposa aprendió el idioma, ya pudimos cultivar mejor las relaciones de amistad con personas de los Estados Unidos. Fue maravilloso, es difícil adaptarse, hay cuestiones culturales que son muy distintas a las nuestras, desde dar la mano, que es una costumbre tan habitual para nosotros, o era una costumbre tan habitual para nosotros antes del COVID, y abrazarnos y besarnos, que allá, bueno, uno rápidamente aprende que no funcionan del mismo modo y no significa que a uno no lo estimen. Eh, la consideración que ellos tienen de su tiempo, de su privacidad, y cómo eso podría afectarnos a nosotros. Aquí uno detiene a algún amigo en la calle y puede quedarse muchos minutos conversando con él y allá podría recibir
lo lamento, pero tengo una cosa importante que hacer, nos vemos después. Todas esas cosas requieren de acostumbrarse, pero es también una experiencia maravillosa. La calidad de vida de una comunidad pequeña universitaria en Estados Unidos, que este lugar Davis, este pueblito de California, no es la excepción, porque conocí también muchas otras universidades donde la situación es parecida, es realmente maravilloso. Es gente muy educada, la que vive en estos lugares, liberal en general, en su mayoría. Eh, Son gente que hace mucho deporte, son lugares de muchas áreas verdes, entonces es una experiencia de vida muy, muy satisfactoria, muy interesante. Súper. Me parece muy interesante lo que comentabas de que tuviste la oportunidad también de hacer amistad con no solo personas estadounidenses, sino de muchas otras culturas, de muchos otros Ujú. países. Lo que quiere decir que hay una oportunidad muy importante para la internacionalización al participar en una beca como Fulbright. De todas maneras. Y, y son tus redes de apoyo finalmente, son las personas que por asuntos culturales con las que tú te relacionas más, de forma más cercana al principio y se transforman en tu familia. Tú estás muy lejos de tu red de apoyo más fundamental que para nosotros los latinos es nuestra familia. Y estos amigos se transforman en tu familia. Nosotros tenemos todavía grupos de WhatsApp, nos comunicamos regularmente y cuando hemos tenido oportunidad de viajar a donde vive cada uno, no perdemos la oportunidad de visitarnos. Son relaciones de amistad muy, muy profundas y duraderas las que se forman en una situación como esta. Genial. Muy bien. Volveremos a esos temas en un momento. Sin ¿Mm? embargo, ahora me gustaría saber cómo nació tu interés por la ciencia. Eh, yo diría que fue más azaroso que nada. Estudiando agronomía, casi en la mitad de la carrera, comencé a desarrollar un interés más especial por, por los detalles que explicaban algunas de las cosas que en la práctica nosotros podríamos estar viendo. A diferencia de lo que ocurre con otras personas que trabajan en la universidad y que desarrollan investigación igual que nosotros, las personas que estudiamos ciencias agrarias, las personas que estudiamos agronomía, originalmente, en su mayoría, teníamos la idea de trabajar en el campo. Teníamos la idea de un trabajo fuera de cuatro paredes, produciendo cosas. Y esa idea yo la mantuve hasta bien avanzada la carrera. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en dos empresas antes de llegar a la universidad. Una empresa productora de semillas y una empresa productora de vino. Entonces yo diría que el interés por la ciencia se fue desarrollando muy lentamente, más o menos desde la mitad de la carrera de ciencias agrarias, eh, y fue una combinación, el hecho de estudiar afuera fue una combinación de interés por conocimiento más interés por desarrollar parte de mi vida en otro país y aprender de otra cultura y aprender un idioma eh, para desenvolverse con comodidad en ese idioma. Eh, no es algo puntual, específico, como le ocurre a los biólogos, a los químicos, que de pequeñitos los pica un bichito de la ciencia y quieren ser científicos desde que son pequeños. En mi caso fue algo que fue apareciendo casi sin darme cuenta. Yo creo que eres prácticamente el primero de las personas que entrevistamos que nos cuenta que digamos, el interés por la ciencia le nació después. Pero Ujú. igual está súper bien que durante el trayecto pues hayas descubierto esta pasión, ¿no? De todas Y maneras. Mm. sobre lo que mencionabas, me gustaría saber si estás de acuerdo con que aprender un nuevo idioma nos hace crecer como personas. Sin duda. Hay aspectos cognitivos de las personas que cambian. Hay relaciones humanas que se pueden establecer. Hay facilidad para un montón de cosas. Hay mucha más información en inglés que en castellano. Yo cada vez que quiero encontrar algo de información difícil, hago las búsquedas en inglés. Eh, Cada vez que he tenido la fortuna de viajar fuera de Chile, el hecho de conocer un idioma como el inglés te abre un montón de puertas y ventanas.
Y lo mismo sucede cuando hay gente de otras nacionalidades que nos visita y te ofrece la opción de ayudarlos, así como tú recibiste ayuda cuando viajaste o cuando te ha tocado viajar. Eh, yo diría que es fundamental y es algo a lo que yo siempre le recomiendo a las personas que trabajan alrededor mío o a los estudiantes con los que he tenido la fortuna de trabajar. Eh, es un imperativo para el futuro. Muy bien, genial. Ok, ¿y cuáles son los proyectos que, digamos, más te han marcado de los que has desarrollado actualmente? Uf, yo ya llevo más de 15 años, cerca de 20 años trabajando en una temática bien particular, que son aspectos de química de la producción de vinos. Y dentro de esos aspectos de química de la producción de vinos hay algo que vengo desarrollando desde que estaba en la maestría, que fue parte de los estudios doctorales que después realizamos y que he continuado trabajando en aquello, que son las reacciones de oxidación de los vinos. Eh, Hay algunas moléculas bien importantes en los vinos que determinan características de color, sabor, aroma, y que se ven afectadas en la medida en que se producen reacciones de oxidación. Estas reacciones son inevitables y en muchos casos los vinos, y así como muchos otros bebidas o alimentos, se benefician de la presencia de este oxígeno que a nosotros también nos permite vivir. Pero cuando es exagerado, se producen reacciones de oxidación y deterioro de estos productos. Y fundamentalmente es eso lo que hemos estado estudiando en nuestro laboratorio por los últimos 15 años y si contabilizo además la maestría y el doctorado por casi 20 años ya. Entonces son proyectos de investigación, son proyectos de ciencia que nos permiten realizar publicaciones, que nos permiten acceder a fuentes de financiamiento privados y estatales. Pero así como hay proyectos de investigación, también han habido proyectos de vinculación con otras universidades, proyectos de extensión en los que hemos participado, proyectos más aplicados que hemos desarrollado de manera multidisciplinaria con colegas de la universidad y que nos han permitido desarrollar algunas invenciones además. Súper, perfecto. Sabemos que la UTALCA es una de las 2 universidades chilenas que forma parte de un proyecto Erasmus llamado Vita Global, en donde tú eres el investigador responsable. Cuéntanos sobre este proyecto. El origen de este proyecto europeo tiene la intención de uniformar los currículums académicos vinculados al estudio de enología. Y cómo funciona más o menos es varias universidades de Europa, de América, de Medio Oriente incluso, de Asia Occidental en realidad, se juntaron con capacidades muy diversas, algunas universidades de mucha tradición como la Universidad de Burdeos en Francia y que tiene programas de enología centenarios, y otras universidades más jóvenes como la nuestra, donde enología es parte de un programa académico distinto que es agronomía. Pero todos teníamos este objetivo común de tratar de mejorar lo que estamos enseñándole a nuestros estudiantes y tratar de uniformarlo, que un estudiante que haya pasado por la Universidad de Talca y que haya hecho el curso de enología eventualmente pueda viajar a la Universidad de Burdeos en Francia o a la Universidad de Bolonia en Italia o alguna universidad en Georgia o en Argentina y tener competencias equivalentes. Eso es fundamentalmente de lo que se trata ese proyecto. Súper. Y siendo un proyecto que vincula a tantos países, ¿qué tan relevante es para ti la internacionalización dentro del proyecto? Dentro del proyecto es parte de la génesis, es fundamental. El proyecto se postuló a un programa donde dentro de los requisitos está la internacionalización. Y ahora, más allá del proyecto, también es un ámbito central. Las universidades de todo el mundo tienen departamentos, oficinas
eh, donde desarrollan este trabajo de internacionalización como una de las partes centrales de lo que es una universidad. Las universidades van a desarrollar mejor investigación, mejor docencia, en la medida en que se vinculen con otras universidades, en que los académicos nos mantengamos al día con lo que sabemos, con la realidad de otros países, y lo mismo a nivel de los estudiantes. Afortunadamente nuestra universidad tiene un programa de internacionalización de ya bastantes años que permite que los estudiantes realicen intercambios, pasantías eh, con varias universidades del mundo y nos permite a nosotros también recibir estudiantes de otras latitudes. Ahora con el COVID esto se ha visto frenado por algún tiempo, pero ya se están buscando alternativas eh, digitales, online. Este semestre me toca dictar un curso de enología y en este curso de enología habitualmente llegaban 6, 8 estudiantes de intercambio que participaban con los estudiantes chilenos y eso se redujo este año a, me parece que son 3 o 5 estudiantes de otras universidades que van a participar con nosotros en ese curso en modalidad virtual. Entonces esos estudiantes desafortunadamente ya no nos van a visitar presencialmente, pero vamos a poder desarrollar una actividad parecida de internacionalización como la que teníamos de forma virtual. Muy bien. ¿Crees que la posibilidad de hacer estudios online ofrece, digamos, beneficios que quizás no podíamos percibir antes? Yo diría que sí, pero así como hay beneficios, también hay cuestiones negativas. Para nosotros, desde la perspectiva nuestra, es muy difícil hacer clases frente a una pantalla y no tener, es como los actores, uno necesita la respuesta del público y eso está más allá de sencillamente una pregunta, que alguien levante la mano. Cuando estamos en clases uno puede darse cuenta de la atmósfera que hay en la sala, dependiendo de lo que pasa con las personas que están ahí, si están anotando, si no están anotando, si están mirándolo a uno mientras está hablando o están más interesados en lo que está pasando en la ventana afuera. Esas cosas las perdemos y por lo tanto tenemos que volvernos más creativos en el tipo de cosa que enseñamos, de la forma como la enseñamos para mantener a la audiencia cautiva y transmitir lo que queremos transmitir, las competencias que queremos enseñar, que cada estudiante que aprueba una de estas asignaturas debiera tener. Entonces, es desafiante desde esa perspectiva, pero también ha permitido, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, que cuando uno ofrece un seminario o dicta una clase, puede tener estudiantes de cualquier parte del mundo participando de esa clase. O uno puede participar de un seminario en el que antes tenía que viajar un montón de kilómetros y tomar un avión y gastar dinero y contaminar el planeta, y hoy día se puede hacer de una forma más sencilla. Ahora, la interacción humana es en mi caso fundamental y extraño mucho estar en la sala y poder conversar con los estudiantes directamente y no a través de una pantalla. Claro, esa digamos que es el beneficio máximo de poder interactuar con las personas en el lugar, Ujú, tener esa conexión humana que se desarrolla entre las personas. ujú. Online no nos ofrece eso, pero nos ofrece por lo menos la ventaja de tener información disponible prácticamente donde sea, cosa que Exacto. también es positiva. Bueno, Eh, en Estados Unidos y en Australia, que me tocó vivir algún tiempo también, algunos meses, eh, a propósito del costo de la educación superior, también se está dando el hecho de que muchos estudiantes tienen que trabajar para poder costearse sus estudios. Eso también ocurre en nuestro país. Eh, y determina que algunos de ellos no pueden asistir a clases y la posibilidad de que las clases queden grabadas para que ellos las revisen posteriormente también es una ventaja enorme para estas personas que están trabajando, por ejemplo. por supuesto. Pues sí, muy bien. Tocamos entonces la parte de la internacionalización dentro del proyecto Vita Global. Ahora, personalmente para ti, ¿qué tan importante es haber podido ser partícipe de procesos de, internacionalización como los que has vivido? Es difícil palabra y a mí ya me pasó dos veces lo mismo que a ti.
Muy importante porque eh, las redes que uno genera, habiendo estudiado en otro país, inicialmente son lo que posibilita que tu carrera académica despegue. Eh, yo he tenido la posibilidad de trabajar, de realizar proyectos, de realizar investigaciones, tanto con mis ex profesores de la universidad como con ex compañeros de la universidad. Eh, y todas estas son alternativas de internacionalización. Entonces, primero uno consigue las redes, después postula financiamiento para intentar mantener esas redes y desarrollar estas alternativas de internacionalización y de transmitirlas. En la Universidad de Talca hemos recibido algunos estudiantes que han venido a hacer vendimias a Chile, algunos estudiantes que han pasado por mi laboratorio y que han querido hacer vendimias en Estados Unidos. Ha sido sencillo también tomar el teléfono, tomar el computador, enviar un correo electrónico a algún amigo o algún ex profesor para que los ubiquen allá. Y todas esas son ventajas de tener una red de contacto y de desarrollar actividad de internacionalización. ¿Recomendarías entonces a las personas que nos ven o a tus estudiantes optar por becas de estudio en los Estados Unidos, por ejemplo? Sin duda, eso es. Primero, aprender o perfeccionar el idioma. Y yo siempre digo, tener un idioma es casi tan importante como tener una carrera universitaria. La cantidad de puertas que se abren a partir de conocer un idioma, las posibilidades de trabajo, las posibilidades de viajar, de conocer de otras culturas es enorme. Entonces, primero aprender un idioma y después hay una cantidad bien grande de posibilidades de becas disponibles a los que los estudiantes podrían acceder. Algunas de ellas bien desconocidas. Y, y la otra cosa, tal vez mandar el mensaje de que no es difícil, que no se necesitan notas tan sobresalientes como los que uno podría pensar. En Estados Unidos existe una cultura bien particular de atribuirle valor a las actividades más allá de las puramente académicas. Entonces, una persona que pudiendo no tener tan buenas notas, pero habiendo desarrollado algún tipo de actividad social, teniendo intereses políticos, teniendo intereses en el deporte, puede conseguir sin problemas una beca y puede desarrollar sin problemas estudios en Estados Unidos. No se necesita tener promedio 6,5 ni nada por el estilo. Correcto. Y quienes estén interesados en buscar información pueden acceder a fulbright.cl o a educationusa.cl y allí van a encontrar ayuda y también asesoría sobre cómo estudiar en los Estados Unidos, cosa que es muy importante. Y sí, ciertamente no es algo tan complicado como solemos verlo, porque es una concepción común que estudiar en los Estados Unidos puede ser muy difícil, pero hay opciones, solo hay que buscarlas. De todas maneras. Pues sí, muy bien. Ahora conversemos un poco sobre lo que es la divulgación científica. En relación a la divulgación científica o el outreach en Chile, ¿sientes que acá sabemos cómo comunicar lo que se hace o que estamos un poco al debe con lo que se está haciendo? Yo creo que estamos al debe, pero en el entendido de que somos universidades jóvenes, en su mayoría, y que esas universidades jóvenes tienen que desarrollarse, complejizarse, y en el momento en el que se complejizan lo suficiente, eh, pueden adoptar modalidades de transferencia, de outreach, de extensión más significativas al estilo de las universidades estadounidenses. Eh, Nuestra universidad en particular siempre promueve el hecho de que nosotros, cuando desarrollamos algún tipo de investigación, ofrezcamos la opción de divulgar esa investigación a partir de presentaciones en congresos, seminarios que podemos ofrecer al público profesional, artículos de divulgación, o a través de las nuevas plataformas, que para nosotros los viejitos son un poco más complicadas,
y donde requerimos ayuda para que se desarrollen. Pero hoy día existe una diversidad bien amplia de alternativas y las universidades, nuestra universidad en particular, está privilegiando que todo eso se desarrolle, que seamos capaces de comunicar lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio para que genere un impacto en la comunidad. Ahora, todavía nos falta como país un desarrollo más grande en investigación. Todavía nos faltan muchos investigadores en las universidades y en las empresas privadas, cosa que sí se ve en Estados Unidos. Personas con doctorado trabajando en empresas privadas es una situación común en Estados Unidos y en nuestro caso es poco habitual. Y si no se dan las empresas, bueno, en las universidades donde abundamos las personas con posgrado, tampoco somos demasiados. En nuestra disciplina, por ejemplo, somos muy pocos en Chile. Y si nos falta eso, por supuesto que también nos faltan alternativas para desarrollar extensión y outreach. En el modelo de muchas universidades estadounidenses y de otros países existe el rol del divulgador, de los divulgadores o las divulgadoras. Hay personal encargado específicamente de transferir a la comunidad lo que los investigadores están desarrollando. Y eso todavía nosotros no lo tenemos. Y espero que en el futuro podamos tener algo parecido. Por supuesto. Muy bien. Y también me gustaría saber, digamos, quienes hacen la ciencia en Chile, ¿no? Los académicos, las universidades. ¿Crees que logran acercar la ciencia a la comunidad como se debe o allí también falta algo de trabajo por hacer? Yo creo que falta. Hay disciplinas que lo están haciendo mucho mejor. Astronomía en los últimos 10 años ha generado un impacto bien significativo en divulgación. Han aparecido algunos académicos, el profesor Massa, por ejemplo, que ha dedicado una parte importante de su jornada a divulgar lo que él conoce. Otras personas en astronomía están haciendo los mismos. Han aparecido muchos libros de divulgación. Hay iniciativas parecidas en biología, pero en otras disciplinas todavía estamos al debe. Eso tiene que ver, yo diría, de nuevo, con falta de recursos. Como somos universidades todavía pequeñas, como somos universidades todavía con poca gente, y como tenemos demandas de trabajo bien altas, es difícil que podamos hacer la batería completa de actividades que una universidad tiene que desarrollar. Entonces, quienes tenemos una orientación fuerte por la docencia y por la investigación, y que además tenemos que desarrollar actividades administrativas en la universidad, te queda muy poco tiempo para hacer otro tipo de actividades formales de extensión, que, bueno, son sumamente importantes, pero el día tiene 24 horas solamente y no alcanzamos. Faltan más recursos, pero todas las universidades están apuntando hacia aquello, incluyendo la nuestra. Súper, creo que esa es la parte más positiva. Sabemos que falta trabajo por hacer, pero poco a poco se está haciendo. De Así todas que, maneras. genial. Muy bien, como para ir finalizando, Felipe, me gustaría saber cuál sería tu mensaje para todas esas personas que trabajamos como nexo entre las universidades, academia, la comunidad, en cuanto a la relación o la transferencia de conocimientos y comunicación de resultados. Aquí se me ocurre un mensaje político con el que habitualmente molesto a mis estudiantes y que tiene que ver con la realidad, con la nueva realidad que nos está tocando vivir. Nos estamos enfrentando a una situación dramática de cambio para la humanidad y para el mundo. O sea, tenemos una situación de cambio climático que en nuestra generación hemos contribuido a desarrollar y tenemos el imperativo moral de intentar resolver. Tenemos problemas de seguridad alimentaria, tenemos problemas de agua. Y todos los que trabajamos en ciencia y todos los que trabajan en extensión de ciencia y en comunicación,
debiéramos estar muy pendientes de aquello, independientemente del área disciplinar que nos toque. Yo trabajo en un ámbito bien particular. Enología no es el típico científico que uno se podría imaginar. No es un químico, no es un biólogo, no es un ingeniero, no es un matemático, un físico. Estamos trabajando con un producto de consumo humano con una estrechísima relación cultural con los seres humanos y con nuestro país, con una industria que genera riqueza, pero que no va a provocar transformaciones del nivel de las cosas que te mencioné recién: cambio climático, agua y seguridad alimentaria. Pero desde una disciplina como la mía, tenemos que tener un ojo puesto en aquello. Desde las personas que trabajan en extensión, se tiene que mantener el foco puesto en este imperativo que ya mencioné un par de veces. El mundo se nos puede acabar pronto y tenemos que tratar de evitar que se nos acabe desde todos los ámbitos posibles. Genial. Muy bien. Y ahora me gustaría cederte unos minutos para que nos cuentes sobre algún proyecto que quieras resaltar o mensaje final que quieras enviar a la audiencia, simplemente como para ir dando un cierre a la entrevista. Yo siempre cierro agradeciendo a los alumnos, a las personas que trabajan en el laboratorio, a las personas que han pasado por nuestro laboratorio y con las que he tenido la oportunidad de interactuar. Todo el trabajo que nosotros desarrollamos desde la academia, todas las publicaciones que tenemos, todas las charlas que damos, la posibilidad de viajar se fundamenta en el trabajo que nuestros estudiantes desarrollan, que los investigadores postdoctorales, que los estudiantes doctorales hacen. Nosotros estamos de moderadores, de guías, de personas que somos capaces de ofrecer una opinión respecto del trabajo de otros para intentar mejorarlo. Entonces, como siempre, así como termino mis charlas, mi más profundo agradecimiento a todas las personas con las que me ha tocado trabajar y los que están trabajando ahora en el laboratorio. Y a ustedes, por supuesto, por la invitación. Genial. Muchísimas gracias a ti por haber accedido a participar. Encantado. Muy bien, antes de finalizar, simplemente quisiera agradecer a la red de American Spaces en Chile por difundir también esta entrevista. En este momento estamos saliendo en vivo por YouTube, Facebook y LinkedIn del Instituto Chileno Norteamericano y estamos apareciendo en los perfiles de Facebook del Instituto Chileno Norteamericano en La Serena, Valparaíso, Curicó, Concepción, Antofagasta y Chillán, así como también los American Corners de la Universidad Austral de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Tarapacá y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca. A todos ellos, muchas gracias y donde sea que ustedes estén viendo esta entrevista, recuerden dar un follow o suscribirse a nuestros canales para seguir informados sobre las actividades culturales que tenemos para ustedes. Felipe, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir toda esta interesante información. Gracias a ti.